Hace unos días se dio un gran encuentro mediante una charla entre el profesor universitario, abogado y escritor chileno Axel Kaiser, quien es uno de los más importantes activistas e influyentes de derecha de América Latina, y el expresidente colombiano Álvaro Uribe, los cuales hablaron sobre el crimen organizado y el delicado escenario que viven tanto Chile como Colombia respecto al narcotráfico y la crisis de inseguridad que hoy tiene tomado a los dos países, particularmente a Colombia, quien bajo este nefasto gobierno petrista tiene convertido al Estado colombiano en republiquetas donde reina el crimen y el narcotráfico, como lo denuncia a continuación el expresidente Uribe durante esta interesante entrevista. Estamos en una nueva conversación con el libro del ciclo de entrevistas que hacemos todos los años, y esta vez nos acompaña el presidente Álvaro Uribe. No necesita mayor presentación, así que presidente, de conversar con nosotros para Chile y toda América Latina en realidad. Y voy a ir directo al tema que nos convoca. Nosotros en Chile hoy tenemos un problema que nunca habíamos tenido en nuestra historia, que es el crimen organizado, las redes de narcotráfico, y que tienen obviamente vínculos hacia países como Colombia, Venezuela, incluso México. Y yo quería partir preguntando al presidente, porque si hay alguien que sabe en la historia latinoamericana de estos temas y que ha sido la persona más exitosa en combatir el crimen organizado, yo diría en la historia regional, es usted. Yo, mis amigos de Colombia, que tengo muchísimos, todos dicen, en Colombia no se podía vivir hasta que llegó el presidente Uribe, por el nivel de criminalidad y de delincuencia, etcétera. Y que Álvaro Uribe fue la persona que arregló Colombia, que resolvió ese problema, por lo menos hasta niveles en que hizo posible una vida civilizada y racional. ¿Usted nos podría contar, presidente, un poco, para introducirnos a este tema, cómo recibió Colombia cuando le tocó asumir el poder, en este sentido de la guerrilla, del crimen organizado, el narcotráfico, y lo que le tocó enfrentar, para luego hacer el análisis de lo que nos podría ocurrir en Chile si no tomamos cartas en el asunto? Bueno, doctor Axel, muchas gracias. Para mí es un inmenso honor participar en este espacio con usted. Mucho lo admiro. Colombia en el siglo pasado se destacó por tener una macroeconomía muy estable. Nosotros no tuvimos hiperinflación, nunca incurrimos en default. Aquí hubo la menor interrupción democrática, solamente 4 años. Por eso se habló que era la democracia más extensa de la región en el siglo pasado. Pero teníamos, no obstante esos presupuestos, esos antecedentes, cuando yo llego, la inversión del sector privado apenas estaba en el 8%. La pobreza superaba el 50%. Teníamos una tasa de alrededor de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, 2.800 secuestros al año aproximadamente. También asesinato de dirigentes sindicales y de profesores sindicalizados, más o menos 200 al año. ¿Con qué enfrentamos eso? Con concepto y con acción. Aquí había una idea muy contraria a la seguridad. La seguridad la desfiguraban, decían eso es militarismo, eso es violación de derechos humanos, eso es represión democrática. Nosotros hicimos un planteamiento de seguridad democrática que nos abrió el camino. Seguridad para todos los colombianos, seguridad con todo el respeto a las libertades. Y lo acompañamos de una política de promoción de la empresa privada, de unas políticas sociales. Llegamos a los sitios no solamente con el ejército, sino con políticas sociales, y de una gran política de reducción del tamaño del Estado. El gobierno nuestro eliminó más de 300 entidades del Estado. Mejoramos, el país no quedó perfecto, pero mejoramos. Presidente, ¿y cómo analiza usted la situación hoy de la seguridad a nivel latinoamericano, con la expansión de las redes de narcotráfico, de crimen organizado? Hemos visto situaciones dramáticas. Por ejemplo, México, leía un artículo del Economist, tiene 1/3 del territorio controlado por los carteles de la droga. Y lo estamos viendo también en nuestro país, Chile, que eso era un país muy seguro, conocido por su estabilidad en esa materia. Y sin embargo, hoy
tenemos operando el Tren de Aragua, tenemos secuestros, cosa que nunca habíamos visto, la tasa de homicidio se ha triplicado en algunas partes y cosas que nunca hemos conocido, como por ejemplo decapitaciones, cuerpos desmembrados, sicarios, cosas de ese estilo. ¿Cuál es su visión de dónde está América Latina hoy en ese sentido y qué es lo que se viene si seguimos así? Las organizaciones criminales que además tienen una prosperidad económica y legal son organizaciones insaciables. Por ejemplo, en Colombia, los procesos de paz que han hecho son procesos que poco efecto han surtido. Mi sucesor firmó un proceso de paz no ha habido. Lo que hizo fue darle un indulto, una amnistía a unos criminales y se mantuvieron esos negocios ilegales y llegaron otros. Aquí se necesita, en todos estos países donde haya estos fenómenos de inseguridad, se necesita una decisión democrática muy firme, ejecutada por los gobiernos, de llevar a cabo políticas de seguridad que disuadan al crimen. No hay más camino que hacerlo. Y eso tiene que ir acompañado de una gran pedagogía, porque si la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, esa pedagogía y la acción, me parece que la discusión para evitar la acción en materia de seguridad lo que hace es darle fortaleza a los criminales. ¿Cuánto influyen estas redes en la política misma, presidente, de las decisiones que toma? Porque nosotros conocemos muchos casos de líderes emblemáticos regionales a los que se les acusa, o por lo menos en sus entornos, se han visto involucrados con el narcotráfico. ¿Qué tanto de la falta de compromiso con una agenda de seguridad, que especialmente viene de sectores más de izquierda, no voy a decir solamente, pero especialmente, tiene que ver por ideología y qué tanto también con que ha penetrado el narcotráfico la política misma en muchos de nuestros países? No hay duda que cuando los criminales de cualquier naturaleza, de cualquier actividad, penetran la política, pues ellos procuran crear condiciones para favorecerse. Entonces, hay que poner todo el cuidado de evitar la penetración, de superar la penetración cuando se da y de combatir los criminales con toda determinación, con toda determinación. Ahora, ¿qué tanto influyen? Influyen hasta el punto que llegue un gobierno que les diga alto aquí. Este país necesita seguridad y ese gobierno tenga una gran pedagogía con los ciudadanos para mostrar que la inseguridad, los poderes criminales son una desfiguración total de la democracia, la anulan. Por ejemplo, para hablar de Colombia, Colombia tiene varios sitios que son hoy republiquetas. Allí no impera el Estado social de derecho, allí impera el Estado criminal alternativo de estos grupos. También hay que decirle a los países, bueno, aquí estamos sufriendo una gran amenaza personal, una gran amenaza familiar. Esto está afectando la economía, porque la seguridad es un factor de confianza en la economía. La vida social, si no hay una buena economía privada, no hay manera de resolver los problemas sociales. Pero también esto nos está dividiendo el país. Ya Colombia no es un país unitario, solamente en lo formal, en lo real. Entonces hay una zona limítrofe con Venezuela, el Catatumbo, donde ya el poder real no le ejerce el Estado social de derecho, sino los estados criminales alternativos, sucesivamente. Y decir, si no enfrentamos esto, ¿qué va a pasar con la unidad de nuestro país? Y presidente, hablando de ese mismo tema, Venezuela es un narcoestado, todos sabemos que está involucrado con el narcotráfico, el régimen de Maduro, está el cártel de los soles. Estos son noticias que uno puede leer en la prensa americana mainstream, no son teorías de la conspiración. ¿Qué tanto influye el hecho de que Maduro, o por lo menos el régimen venezolano, esté vinculado al narco, o sea, un régimen narco, al resto de América Latina? ¿Qué tanto nos
nos beneficiaría si es que efectivamente se produce una transición a la democracia en Venezuela, algo que se ve cada vez menos probable, pero ¿qué tanto nos beneficiaría a los demás países en nuestra seguridad nacional si hubiera un cambio de gobierno ahí? Primero, digamos qué ha pasado. A mí me tocó enfrentar como una voz muy solitaria durante muchos años al chavismo y al castrismo, esa alianza que tuvieron en Venezuela. Una de las razones fue la protección de Chávez al narcoterrorismo colombiano en territorio venezolano, que él inicialmente lo negaba. Cuando el presidente Bush aceptó restablecer la interceptación aérea a pedido nuestro, eso nos ayudó mucho. Ellos la habían suspendido por un accidente de unos misioneros, un accidente fatal en el Perú de unos misioneros. Entonces se restableció aquí la interceptación aérea, estábamos nosotros en el gobierno. ¿Qué ocurrió? Al año siguiente, el espacio aéreo colombiano se veía en los radares libre de vuelos ilegales, pero se habían trasladado todos al espacio aéreo venezolano. Entonces, allí han tenido refugio a grupos narcoterroristas. Chávez le daba el alcance de partidos políticos a la FARC, al ELN, etcétera. Pero además han permitido que el territorio sea territorio de tránsito de narcotráfico. Y uno no sabe hasta qué punto eso beneficia directamente funcionarios del gobierno de Venezuela. La transición a la democracia. La transición a la democracia, para no hablar del tema de la recuperación de lo que podría ser la recuperación de la inversión privada en Venezuela, para poder financiar la recuperación del tejido social de Venezuela, la confianza que Venezuela volvería a generar, parar esa salida masiva de venezolanos, que ahora con lo que está ocurriendo hay la amenaza de que esa diáspora se reactive, pero además empezar, como lo ha dicho María Corina, a que puedan regresar las familias. Todo eso sería muy benéfico. En el caso de Colombia, yo creo que sería muy benéfico un gobierno de Venezuela democrático, con toda la institucionalidad democrática, que frenara allí la actividad delictiva, que le dijera al narcotráfico no más actividad en Venezuela, que le dijera a estos grupos criminales: ustedes ya en Venezuela no tienen refugio. ¿Cuánto le ayudaría eso? Hablo concretamente a Colombia. Presidente, y en materia de políticas específicas contra el combate de droga, uno de los problemas que tenemos en Chile, por ejemplo, es que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías tienen miedo al Poder Judicial, de que si ellos entran a combatir al narco, al crimen organizado, los van a meter a todos presos por violaciones a los derechos humanos, porque hay jueces que son ideológicamente sesgados y cuestiones de ese estilo. ¿Cómo podemos darle a nuestras Fuerzas Armadas, que me imagino es un problema que usted también enfrentó, la garantía de que pueden hacer el trabajo, combatir a los criminales, que por supuesto es un combate armado, a fuerza, y al mismo tiempo tener los incentivos de que no los van a meter a todos a la cárcel, que es una de las razones por las que estamos paralizados en Chile? Hay dos tipos de gobierno en esa materia. Puede haber muchos más, me voy a referir a dos. Por ejemplo, una de mis discrepancias de razones de oposición nuestras al actual gobierno de Colombia es el debilitamiento de la fuerza pública. Están debilitados en sus efectivos, debilitados en sus mandos, debilitados en el apoyo del transporte terrestre, aéreo. Ahora esta decisión que ha tomado el gobierno de Colombia de no venderle carbón a Israel, de romper relaciones con Israel, pues crea otro problema. Israel ha sido un gran proveedor de aviación militar en Colombia, ha sido un gran proveedor de tecnología a Colombia, etcétera. Y súmele a eso el fortalecimiento de grupos privados delincuenciales. Entonces aquí van organizando un ejército de indígenas que lo llaman la Guardia Indígena, un ejército de campesinos que llama la Guardia Campesina. Los criminales aprovechan el diálogo en que están con este gobierno para seguir creciendo. Esto nosotros le hacemos oposición, pero a mí no me causa sorpresa. Es lo que proponía el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero hay otro tipo de gobiernos
por ejemplo, el gobierno Santos, que lo elegimos para mejorar, continuar lo que llamábamos esa política de confianza, seguridad democrática, promoción de la inversión privada, reducción del Estado, como consecuencia de la promoción del emprendimiento privado, resolver problemas sociales. Él en ese proceso de paz igualó las Fuerzas Armadas de Colombia, las igualó con el narcoterrorismo. Entonces tienen que ir a la misma justicia, una justicia que fue impuesta por la FARC. Todas las Fuerzas Armadas de Colombia hoy están muchos procesados por esa justicia y muchos obligados a reconocer delitos incluso que no cometieron para evitar irse a la cárcel. Y eso todo lo creó el gobierno Santos por imposición de la FARC, que tuvo 2 abogados para imponerle eso a Santos. Primero el Venezuela y segundo Castro. Y a mí me da mucha tristeza tener que decir que la administración del presidente Obama de Estados Unidos, país con el cual tenemos tan buenas relaciones, le aceptó eso a Santos. Eso ha sido un gran factor de quiebre moral, quiebre de determinación en nuestras Fuerzas Armadas. Y presidente, ¿cómo reparamos ese quiebre moral de manera profunda? ¿Basta un cambio de gobierno para hacer algo así o es mucho más complicado? Porque después de Santos gobernó el presidente Duque y no sé hasta qué punto se pudo arreglar eso. Y en qué situación están las Fuerzas Armadas de Colombia hoy día mismo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, que es un problema, yo diría también, en toda la región, ¿eh? El problema sigue sin arreglar. Yo creo que un nuevo gobierno de Colombia, entre todas las reformas que tiene que plantear, es una política de seguridad. Excluye el diálogo, excluye el sometimiento a la justicia, no, pero tiene que ser determinante. En el gobierno mío se desmovilizaron 53.000 integrantes de grupos terroristas, 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. A mí me acusaban, hombre, pero es que se ha desmovilizado la guerrilla, pero usted no ha negociado con ellos. Pero ahí se iban desmovilizando. Santos habría podido seguir eso, que es la bandera por la cual lo eligieron, darle continuidad a esas políticas. Y esa FARC hubiera continuado ese desgrane, 1 a 1 en la desmovilización, y hubiera llegado a tal punto de debilidad, o que los cabecillas que quedaban se habrían tenido que ir para el país, o habrían tenido que negociar a un costo institucional menos alto para Colombia, razonable. Entonces, un nuevo gobierno tiene que modificar eso, Axel. Yo no veo más camino. Me dicen, eliminar la justicia para la paz que creó Santos. Por lo menos tiene que crear una alternativa que le dé tranquilidad a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y tiene que entrar, por ejemplo, cuando yo llego a la presidencia en medio de todo ese caos de inseguridad, yo recibí 2 factores a favor. Pastrana, mi antecesor, había negociado el Plan Colombia con los Estados Unidos y eso me ayudó. Yo lo apliqué. Después negociamos una extensión del Plan Colombia y no obstante que se terminó la negociación con Obama, que se había empezado con el presidente Bush, que tenía, podemos decir, el aval bipartidista de los Estados Unidos, el gobierno Santos no quiso llevarla al Congreso, cuando Santos como ministro había empezado esa negociación. Y no quiso llevarla por complacer a Chávez, por complacer a Castro, por complacer a la FARC. Con un segundo Plan Colombia, Colombia estaría hoy sin droga. Nosotros vamos a tener que buscar cómo desde lo interno le devolvemos moral a las Fuerzas Armadas. Le creamos un sistema de justicia que les dé confianza. Unas Fuerzas Armadas de Colombia que han sido institucionales, democráticas, profesionales, que no han sido beneficiarias de impunidad. Como en un país con una economía muy débil las volvemos a dotar de aviación, de tecnología, de transporte terrestre, etcétera? ¿Cómo las volvemos a integrar con la comunidad, que no tengan que trabajar aisladas de la comunidad? ¿Cómo vuelven a tener el monopolio de las armas? Todo eso hay que hacerlo en un gobierno que llegue, porque de lo contrario, un país que ve crecer esta inseguridad, que ha vuelto a crecer mucho desde el año 2013, sigue creciendo con el presidente Petro.
pero el crecimiento de la inseguridad, la reversión de la tendencia empezó en 2013. Este país había bajado a 42, 48 mil hectáreas de droga. Y cuando el gobierno Santos aceptó que en los acuerdos de La Habana se aceptaba, repito, la palabra para la FARC, que el narcotráfico era delito político, no ordinario, que era un delito político porque era para financiar la sedición, que no tendrían cárcel, que no habría extradición, que además tendrían elegibilidad política, que no habría fumigación. Eso pasó de 42, 48 mil hectáreas a 220 mil que recibió el presidente Duque. Él entregó aproximadamente 240 mil. Y hoy, no obstante que hace rato no tenemos mediciones de los Estados Unidos, nos dicen que hay más de 300 mil hectáreas de coca. Y entonces, con esa economía criminal, no hay país que pueda disfrutar los beneficios de la democracia. Presidente, ¿existe el riesgo o ocurrió alguna vez en su gobierno que el narco se infiltrara en las mismas Fuerzas Armadas? ¿Existe ese riesgo hoy? ¿Es algo que podría ocurrir en Colombia? Pues aquí hubo, y qué tristeza decir, el gobierno nuestro bajó sustancialmente la inseguridad. Ahí están las cifras y ahí está la percepción de los colombianos. Yo cada rato desafío a esta extrema izquierda, les digo, la seguridad democrática los protegió por igual a ustedes, a los más conspicuos miembros de la oposición. En ese momento, el presidente Petro, esta niña que acaba de morir, ¿cómo se llamaba? La doctora Piedad Córdoba. Ellos recibieron la misma protección que mis más cercanos colaboradores. Ya no tuvieron que pedirle permiso a los grupos criminales para desplazarse por el país y hacer política, como ocurría antes. Pero vino un tema. Desde años atrás se cometían abusos de derechos humanos, no por la institución armada, sino por integrantes aislados de la institución armada. Crecieron bastante en el periodo 2006-2008, infortunadamente en nuestro gobierno. No hay duda. Entonces hoy, algunos que justifican eso dicen, no, es que Uribe exigía mucho. Por supuesto, yo exigía resultados, pero con transparencia, como tiene que ser, como los exige en educación, como los exige en reducción del Estado, como los exigía para que todos los colombianos pudieran tener seguro de salud, etcétera, etcétera. Y algunos llegaron a decir esto y yo lo denuncié todo. Yo llego un día a una oficina de las Naciones Unidas aquí en Bogotá. En Bogotá yo estoy cerca de Medellín. Y me dicen, es que aquí hay un capitán del ejército, testigo protegido, que está haciendo una denuncia. Y me senté con él en esa oficina y me dijo, en tal brigada hay una penetración del narcotráfico. Y para mostrarle al gobierno que se combate el narcotráfico, han asesinado campesinos inocentes y los presentan como narcotraficantes cuando en realidad están protegiendo el narcotráfico. ¿Qué hice yo? De inmediato, al cruzar hacia afuera la puerta de esa oficina de Naciones Unidas, lo denuncié. Y esas personas fueron condenadas a 40 años por la justicia. Claro, claro. Y la penetración es más fácil cuando no hay gobiernos fuertes que estén enfrentando todos los factores criminales. Ya para ir a las últimas preguntas, presidente. En el gobierno de Trump, Estados Unidos, que es un actor importante en todo este tema del narcotráfico en América Latina, ¿hubo un cambio importante comparado con el gobierno de Obama? ¿O Estados Unidos, siente usted, ha dejado que la región de alguna manera se las arregle sola y no tiene la misma efectividad que tuvo en el pasado? Pues para mí es muy difícil entrar en este momento, en vísperas electorales de los Estados Unidos, a dar alguna opinión. Yo creo que más que actitudes necesitamos hechos. Por ejemplo, las dos convenciones de los partidos de los Estados Unidos recientes, me imagino que usted ha dedicado mucho tiempo a verlas, yo también lo he hecho, ignoraron mucho América Latina. Yo estoy preocupado con eso.
ignoraron el problema de Venezuela o hicieron una mención de Venezuela que no corresponde con Venezuela, con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que nosotros estamos en mora de que Estados Unidos nos diga con qué hechos va a ayudar para enfrentar estos fenómenos. Creo que el próximo gobierno de Colombia tiene que acercarse a Estados Unidos, al gobierno británico, que en un momento ayudó mucho. El próximo gobierno de Colombia le tiene que decir a Israel, mire, aquí nosotros creemos en la tesis de los dos estados y abogamos para que haya dos estados allá y para que el pueblo de Israel y el pueblo de la franja pueblo palestino puedan vivir en paz. Y Colombia no tiene dudas sobre eso, pero nosotros necesitamos restablecer los vínculos comerciales y necesitamos restablecerlo a usted como proveedor para este tema que necesitamos de tecnología, de aviación militar, etc. Esto solo, sin unos proyectos de integración internacional, no lo resolvemos, Axel. Para ir finalizando, presidente, ¿qué piensa usted de la idea de legalizar las drogas? Porque esto es una tesis que se ha planteado. Ya Milton Friedman hablaba de que era más fácil porque si no el crimen organizado es muy rentable y es difícil combatirlo y pasa lo que estamos conversando. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Usted cree que sumando todos los costos y beneficios, una legalización de las drogas y que Estados Unidos el día de mañana dijera, ok, se legaliza y nosotros en América Latina lo hiciéramos, el costo-beneficio comparándolo, ¿sería mayor el beneficio que el costo o al revés? Inventan tantas drogas que el proceso de legalización será un proceso infinito e indefinido. Le voy a decir cómo es la legislación colombiana, que no la han cambiado, intentan cambiarla en todo momento. Presentaron otro proyecto para cambiarla. La legislación colombiana, primero, no criminaliza al consumidor. Esto para decirle que aquí hay una legislación muy razonable. Primero, aquí no criminalizamos al consumidor. Y eso se ratificó en una reforma constitucional que le tocó liderar al gobierno nuestro en el año 2009. Segundo, aquí no se pone preso, no se criminaliza al campesino productor de hoja de coca. Tercero, desde los años 60, Colombia es signataria de un tratado internacional que permite el uso científico y medicinal de estas drogas. Cuarto, Colombia ha dado licencias para producción de cannabis, para el tema medicinal, para el tema científico, etc. Colombia lo que dice es, el consumo es ilegal, no se criminaliza, pero es ilegal. Nosotros le dimos al presidente Duque, eso le da la oportunidad a su gobierno de decomisar el consumo, decomisar la droga en las calles, en los parques, en los entornos escolares, etc. Se produjo un decreto. ¿Qué veo yo? Aquí hay un problema de invasión de rentas criminales. Por ejemplo, de vinculación de los jóvenes a la distribución del microtráfico, que en otras partes del continente lo llaman narcomenudeo, que yo creo que con esta legislación se debería hacer un gran esfuerzo de capturar el gran narcotráfico. La extradición que hizo el gobierno nuestro ayudó mucho. Nosotros extraditamos alrededor de 1.200 personas. Colombia tiene toda la institucionalidad para luchar contra el lavado de activos. Un gran esfuerzo en disminución, eliminación de los cultivos, buscando las oportunidades sustitutivas de ingresos. Nosotros, en un país medio amazónico como este, con 600.000 kilómetros de selva, teníamos un programa que se llamaba Familias Guardabosques. Le pagamos a las familias por cuidar la selva, permitir la recuperación de la selva allí donde la habían destruido y mantener esas áreas libres de droga. Yo mantengo mucho miedo a que siga avanzando la droga. Por ejemplo, en los Estados Unidos, uno ve que todos estos fenómenos que hacen parte de una ofensiva cultural pueden llevar a un punto de crear
fisuras muy graves en la Unión Americana por la contradicción antagónica de unos estados con otros. En el caso general, ¿cómo vamos a seguir nosotros legalizando drogas? Me decían unos rectores universitarios, unas rectoras, pero personas que simpatizan con toda esa cultura progre, me reconocían esto, me reconocían, tenemos un gran aumento de depresión de nuestros jóvenes, de suicidio, de tendencia al suicidio de los jóvenes derivado del consumo de droga y de la soledad que crea la pantalla. Y les pregunta a uno, ¿y se han quedado en la marihuana? No, la marihuana es un camino muy expedito, muy efectivo, y van llegando a drogas más y más fuertes. Entonces viene el tema de la libertad. Sobre el tema de la libertad yo he dicho, lo que hace al hombre libre es una diferencia con nosotros seres vivos de la naturaleza, porque el ser humano, ¿por qué es libre? Porque puede tomar decisiones, racionalizarlas, controlar su voluntad. Los otros seres vivos de la naturaleza no son libres porque no lo pueden hacer. El mayor grado de libertad lo tiene el ser humano por el control que puede ejercer sobre todos sus actos. Y la droga va alienando al ser humano, lo va sacando de ese espacio de libertad, lo va convirtiendo en un sujeto dominado por un factor enajenante. Todo esto lo que se dice que la creciente legalización es una expresión de libertad, en mi concepto es un camino de esclavitud. Por eso yo creo que la legislación colombiana, que la pongo de presente, es razonable y que me parece muy grave avanzar de la no criminalización del consumo a la legalización del consumo, que es lo que hoy se debate en Colombia. Miren, los estados de Oregon, no contentos con la legalización de la marihuana, ya quieren la de la coca. Entonces, por eso digo yo, en la escala de las drogas, en la escala de los alienantes, en la escala de los factores que le quitan la libertad al individuo, en esa escala no tiene fin. Por eso esa legalización nunca tendría fin. Y en Colombia se debate la legalización del consumo, también de la comercialización. En Colombia la comercialización es ilegal. Hoy lo que quieren es legalizar el consumo que no está criminalizado. Usted mete a la cárcel a aquel distribuidor, pero al consumidor no lo puede meter a la cárcel ni al campesino productor. Pero como le decía, desde los años 60, este país es signatario de un tratado de ONU que permite el uso científico y medicinal de estas drogas. Y este país ha dado licencias para esa industrialización del cannabis como materia farmacéutica, como materia prima farmacéutica. Y la última pregunta, presidente. ¿Es optimista respecto al futuro, los próximos 10 años en esta materia? ¿O es escéptico? ¿No tiene mucha esperanza de que esto mejore? Va a depender primero que todo de padres de familia. Porque yo creo en la familia. Me parece que hay una vinculación familia-democracia. La droga es un destructor de la familia y por ahí también es un destructor de la democracia. Entonces va a depender mucho de que haya una gran reacción en las familias. Primero en las familias, pero que se exprese también en los entornos escolares. Bueno, presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado. Me ha dado mucho gusto. Me ha dado mucho gusto y aquí lo leemos con mucho entusiasmo. Yo que me formé en la Universidad Marxista, salía de Sociología a estudiar al profesor Pulanzas, entraba a Introducción a la Economía a estudiar a Marta Harnecker, a Ernest Mandel, sí. Llegaba a Ciencias Políticas a estudiar a Althusser. La filosofía ya estudiábamos, era el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. En historia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y que nos hicieron pensar que el capital, la imaginación, el ahorro no creaban valor y que
construyeron todo ese odio de clases. Me ha dado mucho gusto leerlo a usted, porque me parece que es la explicación más simple, más pedagógica, más fácilmente entendible de cómo al valor contribuye el trabajador, y contribuye el empresario, y contribuye al ahorro, y contribuye a la tecnología, y contribuye a la creatividad, contribuye a la imaginación y el esfuerzo. Usted le ha hecho una gran contribución a nuestros países con lo que nos ha enseñado Axel. Eso en El Economista Callejero, presidente, vamos a aprovechar de hacerle un poco de publicidad al libro para que la gente lo compre, que ha sido un gran éxito, y muchas gracias por sus elogiosas palabras, presidente. Me alegra mucho que lo vea así y es un honor para mí esta conversación con usted. El honor ha sido para mí. Muchas gracias a Cristina, que tanto lo aprecia y lo difunde aquí en Colombia, y que Cristina es militante de sus tesis número 1. Yo la quiero y la admiro mucho. Yo también, así que Cristina, muchas gracias también por toda tu colaboración, ayuda y esta batalla por la libertad que estamos dando de los latinoamericanos. Bueno, presidente, un abrazo muy grande y espero verlo en Colombia en algún momento cuando vaya por allá. Me dará mucho gusto. Buen día.